Comenzamos esta edición de Actualidad Central, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. En Chile están detectados 426 barrios conflictivos, donde hay violencia y tráfico de drogas. Se denomina narcocultura, un concepto que no nace en Chile, sino que ya es dominado internacionalmente por los especialistas. Y de esa forma vamos a entrar en el análisis, cuáles son las causas, cómo se combate, cómo se cambia esta cultura que está inserta en algunos barrios, en jóvenes, adultos y que han naturalizado incluso el paso por la cárcel. Nota de contexto y de inmediato empezamos con esta Actualidad Central. El ruido de las balas se oye prácticamente a diario por los cielos de la legua, dejando una estela de inquietud entre sus pobladores que conviven en medio de un fuego cruzado gatillado por el narcotráfico. Es solo el efecto sonoro de un problema mayor que pone en tela de juicio las políticas de Estado para combatir el tráfico de drogas, cuyos tentáculos por estos días alcanzan a funcionarios de la Municipalidad de San Ramón, mantienen bajo supuesta amenaza de muerte a la alcaldesa de La Pintana y amedrentan a varios, entre ellos el párroco de la legua. Pero este lugar es apenas uno, quizás el más conocido de los focos territoriales del narcotráfico que se reparten por más de 90 comunas del país. Ya en un estudio de la Fiscalía Nacional a fines del año pasado, daba cuenta de 426 barrios críticos en al menos 16 comunas de la región metropolitana y 9 capitales regionales. Si bien la venta callejera de droga tiende a disminuir, aumenta el tráfico por otros medios como Internet y las redes sociales, mientras que la cercanía con países productores de cocaína como Perú, Bolivia y Colombia es un factor incidente en el avance del ilícito que, según un informe de Naciones Unidas, mantiene a Chile como el cuarto país en el mundo desde el cual procede la mayor cantidad de embarques con droga oculta. Mientras tanto, va cobrando mayor relevancia la figura del narcotraficante, personaje que cual remedo de Pablo Escobar o el Chapo Guzmán adquiere poder, ya sea como benefactor de las comunidades donde opera o corrompiendo insospechadas esferas bajo el imperio de la extorsión o el lavado de dinero. ¿Cómo operan las redes del narcotráfico en Chile? ¿Cuál es su alcance y conexión con los círculos de poder? ¿Se instala una peligrosa realidad narcocultural en el país? ¿Existe solución desde la prevención y la efectiva persecución penal en materia de tráfico de drogas? Con estas preguntas damos inicio a una nueva discusión abierta en la Actualidad Central. ¿Cuáles son los panelistas de hoy? ¿Quiénes nos acompañan? Aquí están. Sergio Echeverría, alcalde de San Joaquín. Marcos Barraza, ministro de Desarrollo Social. Remo Pompey, sociólogo, experto en drogodependencia. Rafael Pizarro, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central. Bien, ya estamos de vuelta. Ministro, pregunta de inmediato. Bienvenidos a todos. Hola. Narcocultura, ¿comparte el concepto que se instaló en ciertos lugares, que se naturalizó en ciertos grupos de personas? O sea, creo que el problema de las drogas, del tráfico, es un problema que agobia a muchas familias y personas y a comunidades de nuestro país, que es corrosivo desde el punto de vista de la convivencia, pero que no tiene todavía los niveles o las densidades que uno pudiese apreciar comparativamente respecto Pero de usted se otros refiere a países. volumen. A volumen, pero también a las redes que va generando. Con ello no quiero decir que no haya que tener una acción muy sostenida, perseverante y consistente en términos tanto de la persecución penal, que es muy importante, como algo que me parece tan relevante como ello, que es tener políticas públicas que sean consistentes con una disputa que existe en la sociedad chilena, que es la disputa de los territorios y de los barrios. ¿Qué es una política pública? Para definirlo, porque a veces se ve muy elevado, entonces vamos a hacer una política pública. 2, 3 ideas de política pública, ejemplo. Lo voy a plantear de esta manera. El error, creo yo, sería pensar que el problema del tráfico en determinadas poblaciones, comunidades, es producto de bolsones muy acentuados de pobreza.
es un componente. Correcto. Pero aquí es más bien, en mi opinión, un fenómeno de carácter relacional, donde confluyen factores subjetivos de segregación con factores más objetivos en términos de acceso a materialidad. O sea, al momento de segregación se produce un círculo vicioso, lo mantenemos ahí siempre. Ahora, lo mantenemos ahí siempre, se torna más bien endémico, pero ciertamente va generando impactos de autoidentificación, que es lo que de alguna manera, cuando uno habla de segregación territorial, no habla exclusivamente de un problema de espacio territorial, sino que de grupos de personas que están en el mismo estrato y que se pueden ir autoidentificando. Ahora, o sea, un gueto, entre comillas. Sí, ahora, lo que quiero señalar es lo siguiente. Si uno mira la trayectoria de la política pública para combatir la pobreza, desde el año 90 a la fecha, uno aprecia avances significativos. Si el año 90 teníamos un 36 o 40% de pobreza, el 2015 hablamos de un 11%. ¿Pero se expandió más el tráfico? Con la salvedad, y esto es lo que quiero destacar, de que hemos sido más exigentes en términos de los parámetros que nos fijamos para medirla. Ha habido un sistema de protección social que de alguna manera ha ido, impide, digamos, la extensión hacia otros sectores en términos de carencia de medidas alternativas, en este caso como el tráfico, para resolución de conflictos. Correcto. Pero los sistemas de protección hasta ahora han enfatizado su quehacer en las personas y en las familias, lo cual es correcto. Correcto. Pero en términos de una política pública sostenida en el tiempo, no han sido lo suficientemente estructural para abordar las comunidades. Correcto. Fíjese usted que todos los programas que hemos hecho en adelante desde los 90 son programas que han tenido éxitos en términos de intervenir en la persona, en la familia, en un ciclo de vida determinado, adultos mayores, niños, pero la comunidad como espacio de convivencia relacional no está presente en términos de una política del todo sostenida. Y yo creo que ahí vienen los cambios fundamentales para enfrentar esto. Bueno, lo que pasa es que deberíamos tener una política de Estado y no una que cambie por gobierno. Alcalde, usted dirige una comuna que tiene una etiqueta que va transformando esto en un círculo vicioso de mantener no solamente el estigma, sino que también la preocupación y la lucha que usted tiene que dar en el barrio, porque usted lo tiene a la vuelta de la esquina y no se ve desde arriba. Y en ese aspecto, ¿cómo han luchado ustedes? ¿Cómo creen que ha sido la intervención que se ha producido en los últimos años con la presencia de Carabineros? ¿Se ha servido para algo? ¿Y qué le ha faltado? Porque la legua es diríamos, el paradigma, el símbolo, pero resulta que existen un montón de otros barrios que viven exactamente lo mismo, incluso peor. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que todos tenemos conciencia que nosotros vivimos en el continente más violento del planeta. América Latina lejos tiene los índices de victimización, de temor más elevados en los distintos delitos que se cometen y que son medibles. En segundo lugar, yo creo que La Legua, con sus 14.000 habitantes, forma parte de estos más de 400 barrios definidos como críticos o de alta complejidad, y hay una discusión de la academia, y que en total pueden sumar más de 1 millón de habitantes que viven bajo el flagelo de estos barrios críticos, en la cual la presencia de grupos de narcotraficantes, de bandas criminales, influye de manera decisiva en la calidad de vida que ellos tienen. El fenómeno es multidimensional, claro. Uno lo puede abordar desde el punto de vista histórico, sociológico, político, policial, en fin. Hay un concepto genérico, eso sí, los barrios críticos se caracterizan por tener una alta población vulnerable, 60% de pobreza en el caso de La Legua, que además representan grupos de personas que han quedado al margen del desarrollo económico productivo. Los primeros núcleos de La Legua llegaron en la década del 20. Eran grupos de profesores y trabajadores desenganchados del salitre. Eso es La Legua viejo. Luego llegan los grupos, en la década del 40, llegan grupos que vienen de la toma del Estadio Nacional, la famosa toma de Sañartu, y eso está allá abajo cierta influencia política de grupos de izquierda que logran tener terreno y se asientan. Y en los 50 llega La Legua Emergencia como una anomalía producto de viviendas que Carabineros no aceptó, y se agrupan ahí sectores de pobladores del Sanjón, de distintos lados, y venían también núcleos de Santiago Poniente, donde habían ciertos reductos ya de delincuentes, con un perfil totalmente distinto a los narcotraficantes. ¿La intervención ha servido? Ahora, ¿qué sucede? Que esa legua tenía un desarrollo productivo.
estaba el cordón de Santa Rosa industrial, estaba el barrio Franklin con su matadero, entonces habían personas con oficio. Entonces, el Estado de Chile llega tardíamente a entender estos fenómenos. En los 90 empieza de manera sistemática a aumentar el índice de victimización y temor en general, en todo el país, pero además empiezan a consolidarse estas costras de barrios críticos. Y sin embargo, el Estado de Chile es la primera vez que tiene, y la élite política y académica empieza a fijarse en este fenómeno cuando en el 2001 hay un asesinato de un carabinero. Y luego empiezan una sucesiva intentona de tratar de desarrollar políticas públicas en un primer intento muy concentrado solo en el control policial. ¿Ha servido? Yo creo que hay que ver desde dónde, porque desde qué aspecto, porque en mi opinión el año 2001 ocurre un hecho muy relevante, que el 2001 viene una serie de balaceras gigantescas, mueren 5 personas, 8 heridos, ahora murieron 1 y 4. 72 horas de tiroteo. Ahora 72 horas de tiroteo. Y ahí surge lo que se llama Iniciativa Legua, que es el primer intento, a mi juicio, de que el Estado entiende de que aquí este fenómeno hay que abordarlo integralmente, que tiene una dimensión urbana, una dimensión social y tiene también una dimensión de control policial. Y ahí yo digo claramente, desde el punto de vista del control policial, es poco lo que ha servido, ¿no? Las bandas siguen operando impunemente, hay más armas, de más grueso calibre y en general las balaceras se prolongan más. Pero desde el punto de vista urbano y social, el Estado algo ha hecho, a mi juicio algunas cosas muy importantes, que pueden servir de piloto, si uno lo observa detenidamente, para replicar en otros barrios. Particularmente, en mi juicio, lo que más puede llenar de orgullo al Estado de Chile son los programas de vivienda, en que por primera vez se logra construir un proyecto de vivienda de buen estándar que beneficia a 242 familias de llegados y que surge el cuarto sector de la legua. Entonces, yo de verdad siento de que obviamente hay mucho que aprender, que avanzar, pero a mi juicio el Estado de Chile llegó tardíamente a entender este fenómeno, la academia también empezó a estudiar este fenómeno detenidamente posteriormente, y yo creo que las organizaciones sociales y el tejido social tampoco estaban enfrentadas para enfrentar un fenómeno tan complejo como el narcotráfico. Rafael, política de Estado, política de gobierno, ¿por dónde está la falla? O por no entenderlo, porque el alcalde dice algo muy importante. Yo a veces digo que los políticos gobiernan con helicópteros. O sea, desde arriba van viendo ahí a la pantalla, ahora con un dron probablemente. Sí. Pero no bajan al terreno a caminar, a sentir la real problemática. Entonces, ¿el Estado siempre va a llegar tarde? Yo creo que el tema de drogas es un ejemplo clásico de lo que debe requerir una política pública inteligente. Primero, la droga no es tan solo el tráfico, sino que tiene que ver con el consumo. O sea, hay tráfico porque hay consumo. Y ahí la verdad que la distribución del consumo sigue siendo desigual al igual que el ingreso. Es decir, a mayor ingreso, mayor consumo también de drogas de mayor calidad. O sea, la marihuana prensada, por ejemplo, tiene un consumo casi igualitario en los sectores de mayores ingresos como en los de menores ingresos. ¿Ya? Y entre más sofisticada sea esa marihuana, es mayor el consumo y tremendamente mayor. Llega al 0 según algunos estudios de Senda, de los primeros de los quintiles más pobres, y a un 54% de los quintiles más altos. Eso quiere decir que el fenómeno de la droga tiene que ser visto desde una perspectiva mucho más integral, mucho más sistémica. O sea, hoy día tenemos un problema de droga en los sectores más pudientes del consumo de droga de mayor calidad. Aparte, se ve también en que se hace dentro del domicilio, no en lugares públicos. Sí. Y permíteme, Pablo, son más de 30 las instituciones públicas que realizan alguna acción en los temas de droga. O sea, desde aduana, por ejemplo, pasando por la unidad de análisis financiero, siguiendo por Senda, o sea, los servicios de salud, Poder Judicial, etc. Los servicios de salud hoy día son los encargados de quemar la droga incautada, los servicios de salud. Entonces, la verdad que tenemos tan distribuidas funciones, tareas y acciones en los temas de droga que la institucionalidad pública no permite la capacidad sinérgica de hacer frente a estos temas. Y segundo, por eso, y además están entretenidos esto desde la lógica de la política pública, estamos llenos de sesgos en los temas de droga. Yo creo que es hasta impopular. De hecho, ningún candidato quería enfrentar el tema. La misma presidenta Bachelet dijo no está dentro, ocupa un eufemismo a veces que dice no está dentro del programa de gobierno de despenalización o de la marihuana. Entonces también está lleno de eufemismo. Quiero preguntarte una cosa, Remo. Hablábamos y salió el concepto de narcocultura. Y la narcocultura, desde mi punto de vista, tiene dos atingentes. Una es que está naturalizada, o sea, el traficante hereda a su hijo la
el oficio. Y por otra parte tenemos las víctimas. Entonces, ¿cuál es la relación que se puede hacer entre la drogodependencia, el consumo problemático y el mismo traficante? Y esta familia, incluso los dos se pueden llegar a naturalizar. Sí, mira, la verdad que el concepto nace en otro contexto, como bien decía el ministro, que tiene otras dimensiones y densidad respecto al chileno, pero por algo se parte, ¿no? El concepto de narcocultura lo que hace es establecer que existe una contracultura en algunos territorios donde hay cierto elemento que destacan la identidad y que van confluyendo a los comportamientos de aquellos que pueden ostentar mayor poder para consumir. Entonces, forma de vestir, música, identificación con la violencia o ostentación de las armas. Yo la verdad que no me gusta tanto ese concepto, porque yo pienso que esto esconde un poco algo que para mí es un poco el paraguas de eso, que un sociólogo polaco, Simon Bauman, que falleció hace poco, llamaba estética del consumo, ¿no? La narcocultura no está fuera de lo que el discurso dominante muestra como éxito, como forma de exitosa y realizada de vivir. Para poder ser alguien, para poder expresar la propia identidad, cualquiera en nuestras sociedades tiene que poder tener acceso a consumir. Bueno, en los sectores, en los territorios, en los espacios, en los barrios, donde la multitud de individuos precarizados, sin trabajo, con bajo salario, se encuentran a vivir, la forma de poder acceder a ese consumo, entonces de existir, pero hay una validación, por ejemplo, por el dinero, hay una validación también porque es rápido ganar plata. Y también cuando se plantea al narcotraficante del barrio, como el benefactor, el protector, estos cultos que hay, por ejemplo, en el caso de las mismas series de narcos, poleras, corridos mexicanos, en fin. Pero les planteo este tema para ir viendo cómo se va trabajando desde el punto de vista de cada uno. Pausa y ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta, ministro, y pregunta para la mesa. ¿Cómo se combate, cómo se llega a poder convencer a aquel que tiene naturalizado, como lo he dicho varias veces, dentro de su forma de vida, la comisión de delitos? ¿Cómo puedo convencer a un muchacho que es mejor ir al colegio que estar en la calle delinquiendo? Cuando él tiene variación social, tiene protección bajo su punto de vista, tiene posibilidad de hacer dinero mucho más fácil, en donde luce más y es más atractivo eventualmente convertirse en un traficante, cometer un delito. Entonces, ¿cómo uno penetra esa cultura? Teniendo en cuenta que él trabaja sobre una materia en la cual tiene demanda, y tiene demanda porque para el drogadicto la droga es rica, lo pasa bien, en un momento y otro ya se... Yo plantearía antes de responder a eso, yo plantearía lo siguiente. A propósito del concepto de narcocultura, que está en los medios, digamos... ¿Qué va relacionado con la pregunta que le hago? Muy en boga. El alcalde hace un rato señalaba que el Estado llegó tardíamente a barrios como La Legua o a otros barrios en el país. Yo creo que la narcocultura, si uno lo quisiera operacionalizar como concepto, más en términos académicos, podríamos decir que el común denominador es donde el Estado no llegó. Y en consecuencia, donde la contracultura pasó a ser cultura. Claro. Y es decir, los roles sociales, padre, madre, proveedor, trabajo, se desdibujaron y otros roles fueron los que fueron emergiendo. Sí. Para terminar la idea. Sí. Por lo mismo, y esos roles surgen de alguna manera a propósito de la necesidad de poder satisfacer consumo y necesidades que de otra manera tal vez no podrían ser satisfechas. O que son más rápidos o más eficientes su satisfacción. Yo quiero plantear algo. Nosotros hace poco hicimos a propósito del programa Seguridad y Oportunidades del Ministerio de Desarrollo Social, hicimos un piloto
con algunas empresas destinados directamente a que las personas que están en el acompañamiento psicosocial y sociolaboral tuviesen conectividad directa con una determinada empresa, es decir, el puesto de trabajo resguardado. Pero muchas de las personas desertaron rápidamente porque le era, en términos de ingresos, más provechoso un emprendimiento irregular que tener, digamos, este empleo formal. La conducta tradicional tiende a no ver el futuro y uno podría pensar, claro, el razonamiento más adecuado sería que yo, si estoy pensando en bienestar de corto, mediano, largo plazo, tendría que pensar en seguridad social, en cotizaciones, pero es algo que no se piensa en el presente. Bueno, y tienen algo de razón, visto las miserables pensiones que pagan los sistemas. Por eso estamos haciendo una transformación transformación en pensiones. Sí, correcto. Ahora, Pero es súper racional. Lo que quiero decir es que, visto así, el Estado sí ha llegado. La pregunta es si ha llegado con los instrumentos. Ha llegado bien. Que tiene que llegar. Claro. Y yo en eso creo que hay respuestas parciales. Yo hablaba de un sistema de protección porque nosotros, en estos últimos 3 años, el subsidio único familiar, que es una transferencia monetaria importante, pasamos del 40% de las familias más vulnerables al 60%. Ahora, la pregunta es cuál es el tipo de intervención. Sí, pero vamos con Rafael y después voy con usted, alcalde. Sí, o sea, desde esa lógica súper simple, cuando el Estado actúa en sus políticas públicas y en este caso regulatorias, o sea, claramente el sueldo mínimo hoy día no es competitivo con el mercado de la droga y no es competitivo además con la economía informal. Ahora, nunca va a ser ningún sueldo. No, claro, pero y por lo tanto, desde esa lógica, hoy día el Estado tiene que generar respuestas que sean efectivas, que sean integradoras. O sea, de verdad, son 20 y tantos servicios que actúan con los temas de la droga. Y por otro lado también, con formas más novedosas. O sea, yo hoy día siento que claramente la visión de terapéutica de Senda, por ejemplo, en los temas del tratamiento, ¿ya? Son visiones súper cegadas. A un adulto tú no le puedes indicar y decir, mira, tú tienes que llegar a esta meta terapéutica. Cuando además el tema de la droga, el café, el vino, etcétera. O sea, yo soy adulto. ¿A mí por qué me tienen que poner metas terapéuticas desde el Estado? Y eso tiene que ver con la institucionalidad. Entonces, ¿cómo respondemos ya de una manera eficiente, efectiva, moderna, respetando derechos, ya? Y que requiere una modificación institucional súper clara en eso. Mire, nuestra experiencia a partir del trabajo en Legua, ¿qué nos indica? De que los 3 ámbitos que el municipio ha definido que son fundamentales para avanzar son el ámbito del desarrollo urbano, el ámbito del desarrollo social y también el tema del control policial. Y ahí el Estado, particularmente en los ámbitos de desarrollo urbano y desarrollo social, llega de manera parcial, con bajas coberturas y de manera inorgánica y tampoco con políticas que perduren en el tiempo. Entonces, la narcocultura o los narcos penetran los barrios porque empiezan a ofrecer asistencialidades que el Estado no otorga. Entonces, sucede que, pero sin embargo Chile no ha alcanzado los niveles que tiene Colombia, porque ahí los narcos no llegaron a construir barrios. Entonces, cuando en La Legua se construye Jardines de San Joaquín, el Estado demuestra que puede otorgar el derecho a la vivienda a 242 familias de allegados con un promedio de departamentos de 60 metros y casas de 72 metros. Los departamentos de Santiago promedio que se entregan en base a crédito hipotecario son de 40 metros. Y ahí sucede que ese proyecto, lo que se hizo en el gobierno anterior, fue expropiar terreno a la Coca-Cola, a distintas empresas, por un monto superior a los 9.000 millones de pesos, y además se construyó un proyecto de vivienda que en subsidio para lograr ese estándar fueron 7.000 millones de pesos, 16.000 millones de pesos. Uno se pregunta, ¿cuántos terrenos se compraron actualmente en este gobierno para garantizar las políticas de desarrollo urbano? Hasta ahora, ninguno. Entonces, tiene que haber continuidad. Pongo otro ejemplo más, salud. En el sector sur de Santiago, en nuestra comuna, las listas de espera aún, dígase lo que se diga, se demoran 5 años. Y si usted quiere tener un examen un poco más complejo, usted puede esperar 2 años para un examen. Bueno, ahí se mete el narco, interviene y paga la receta. Entonces, si usted no fortalece la red de atención primaria de salud y pone en estos barrios especialistas, lo que va a tener es un poder paralelo que va a seguir creciendo porque el Estado no logra intervenir. Entonces, ejemplos concretos existen muchos, pero lo que se requiere obviamente es una voluntad del Estado y muchas veces las autoridades no dimensionan una pregunta. Usted el habló de monto de los recursos policial. que se requieren. Cuando uno le ha tocado estar en la calle,
yo fui periodista policial, estuve ahí con usted también. Dice la gente, los vecinos, mira, los carabineros saben dónde están, porque ellos mismos saben, yo no como periodista tenía la información, y los carabineros no se atreven a entrar. Suena como lógico. Nosotros hemos planteado dos cosas a propósito de la última balacera. Yo creo que la sociedad chilena y el Estado de Chile obviamente tiene el derecho y el deber de estar permanentemente exigiendo que sus policías revisen sus protocolos y formas de acción y también estar muy alerta a como puede suceder en cualquier ¿Pero usted está conforme pública, con el desarrollo en términos policiales? Lo manifesté aquí mismo que no estamos conformes. En el fondo el programa policial en la legua significa un control perimetral y cómo se enfrenta a las balaceras. El control perimetral a nuestro juicio no ha servido. A mí, por ejemplo, como alcalde, el autoalcaldicio lo pueden haber fiscalizado durante unos 10 veces en el año. Ayer estuve en el Padre Gerard, 45 veces en el año le han hecho control de fiscalización perimetral. No tienen detectores de armas, no tienen ningún sentido. Y cuando ocurren las balaceras, la policía generalmente se retira. Esos protocolos ya conversamos con las policías que tienen que ser revisados y yo creo que así van a ser. Pero es un hecho que, desde el punto de vista de la investigación policial y del control policial, nuestras policías y la fiscalía tienen que revisar profundamente sus procedimientos. Y a nuestro juicio, ahora, eso es una dimensión, la dimensión fundamental es la urbana y social. Remo, aquí se habla constantemente de pobreza. Hay sectores en los cuales hay pobreza y no se produce. Y la pobreza es multidimensional. ¿Ah? ¿Qué empuja al consumo más que al narcotraficante mismo? ¿Qué empuja al consumo? ¿Son las condiciones de vida, frustración? Es igual de multidimensional, digamos, las razones por las que las personas consumen sustancias y las consumen de forma problemática, en algunos casos, en los menos, son iguales de multidimensionales y muchas veces tienen que ver con pobres condiciones de vida, falta de sentido, de proyecto. ¿Y ricas condiciones de vida? También porque es democrática la droga. Cuando se busca también el sentido último. Vivimos en sociedades que son tremendamente ansiógenas, donde hay incertidumbre sobre el futuro. Inclusive las personas que tienen más disponibilidad económica se enfrentan a incertidumbres diarias. Las drogas son buenos ansiolíticos, esa puede ser una razón. Traumas infantiles, traumas que se han vivido en la vida. Disculpa, me gustaría pero retomar un poco también el tema. Es verdad que hay esos temas más macro que son fundamentales, yo estoy súper de acuerdo con el alcalde. O sea, segregación urbana, salud, educación, acceso al derecho es fundamental. Ahora, en el tema específico de droga también hay cosas que se pueden hacer. Hoy día la acción policial está orientada a los eslabones débiles del narcotráfico. O sea, 90% de las detenciones, que son enormes, la ley de droga es la que más detenciones aporta al sistema, tienen que ver con pequeños traficantes o porte para uso y consumo personal, ¿no? Es un problema que se puede resolver fácilmente modificando la ley. Es que es más fácil eventualmente atrapar al que está ahí, que sabemos que en esa casa, que ir hacia los más fuertes. Eso es por un aspecto y eso requiere un trabajo de inteligencia que puede ser más fácil. Yo no quiero llegar hasta allá, pero esos son los datos. Entonces, no, sí. política criminal, sí. Cambios legales que se pueden hacer, obviamente no es suficiente, o sea, es un fenómeno mucho más amplio, ¿no? Que tiene que ver con falta de cohesión social, que tiene que ver... Yo no estoy tan de acuerdo que no ha llegado el Estado, yo creo que las políticas del Estado han llegado. Pero mal. Lo que pasa es que estas políticas del Estado no se han centrado en la necesidad de crear comunidad, de crear empoderar y mejorar la participación de los ciudadanos. Han creado individuos desligados que se salvan como pueden. Ministro, y después... Solo una cosa. Sí, ¿no? dale. Una cosa positiva, si uno ve la legua hace 6 años, 7 años, una diferencia que ha ocurrido, nosotros estamos totalmente de acuerdo. La clave también es la participación social y fortalecer el tejido social de las organizaciones sociales. Claro. Entonces, cuando yo evalúo si un programa, el Estado interviene o no, yo, por ejemplo, hoy día veo en la legua que antes habían 2, 3, 4 dirigentes destacados. Y hoy día veo un conjunto de organización social más potente, porque ahí están los liderazgos que pueden en el territorio mismo enfrentar y generar una identidad distinta, un liderazgo que va hacia el Estado al narcotraficante. Un liderazgo que puede son sus organizaciones. No, pero es el que va a ir a tocar la puerta al municipio, es el con que uno puede conversar. Pero especialmente es un liderazgo comunitario que genera control social respecto del tipo de convivencia. Claro. Que eso es muy importante. Y control social en el buen sentido. Sí. No docilizar la demanda social,
no apaciguarla, sino que más bien saber encauzarla en términos de la resolución de conflictos. Quiero decir algo. El alcalde acaba de plantear que lo que se requiere es algo así como desarrollo multidimensional. Yo creo que uno de los grandes avances conceptuales de la discusión de calidad de vida de este periodo es que el debate no remite exclusivamente a pobreza, ni remite exclusivamente a desigualdad, sino que a una concepción de calidad de vida que requiere intervenciones territoriales, que requiere intervenciones en el plano de salud, educación, que tiene componentes. Ahora, ¿cuál diría yo que es el desafío, en mi opinión, respecto de esa necesidad de tener políticas públicas en diferentes ámbitos que lleguen a las comunidades? Porque yo, por ejemplo, habría que destacar que en este periodo es el periodo donde más transferencias de terrenos fiscales se han hecho para efectos de construcción de viviendas sociales. Y el déficit cuantitativo de viviendas sociales se ha disminuido en un 15% en 3 años. Pero pese a ello, porque eso es inversión, y es buena inversión, y es necesaria, yo creo que la política pública es temerosa hasta ahora de traspasar la barrera de las dimensiones cuantitativas a las dimensiones cualitativas. Yo creo que hay un programa que nosotros tenemos en el Ministerio de Desarrollo Social que se llama Abriendo Caminos y que tiene que ver con este problema sistémico y transgeneracional. El Abriendo Caminos, ¿con quién interviene? Con niños, niñas y adolescentes en riesgo psicosocial, hijos de personas recluidas. Y se hace un acompañamiento psicosocial por 2 años, porque ellos están en el epicentro del riesgo. Claro. Ese programa, ¿qué nos dimos cuenta en los últimos 3 años? Que tiene menos efectividad cuando la intervención es individual a cuando la intervención es comunitaria. De nivel macro, hay indicios de que estamos permeables a bandas internacionales de lavado de dinero, porque en muchas oportunidades nos damos cuenta que la prensa al que anuncia descubre. Claro, o sea, ahí nuevamente la presencia y la capacidad institucional del Estado tiene que estar, tiene que desarrollar bien su trabajo. O sea, la UAF, algo muy simple, no detectó las estafas piramidales. O sea, y le vas a pedir que detecte los flujos financieros del narcotráfico, además porque el narcotraficante opera y desarrolla su labor económica en base al efectivo. Claro. Entonces, y hoy día genera una serie de condiciones en donde el sistema financiero además les permite desarrollar esta acción. La compra, por ejemplo, de inmuebles. Fíjense que ahí ha sido súper interesante en todo caso que hoy día desde la Contraloría y desde algunos organismos se le está pidiendo un seguimiento a cada institución pública sobre eventuales financiamientos del narcotráfico. Entonces, hoy día ellos están obligados a, por ejemplo, cuando le compran a un proveedor, tomar atención de dónde vienen esos capitales. El pago en efectivo y todo. Así es. Voy a seguir con el tema, les planteo de manera general. ¿Ya Chile está herido por el narcotráfico? ¿Tiene posibilidades de recuperación o algo que se va a mantener crónico que a lo mejor podemos disminuir nomás? Pausa y ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Remo, hablábamos, yo decía una sociedad herida que no sé si va a ser crónico, si va a ser, se va a poder reducir, pero nunca... El problema global, no solo de Chile, es que la política, la forma en cómo hemos intentado atajar el fenómeno del tráfico de sustancias es una forma que provoca más problemas. Ahora, el problema es más daño. El consumo, obviamente, con un daño tremendo en términos humanos, pero sí el ámbito delincuencial que lo rodea. Y en ese aspecto tengo que preguntar, países en que ha sido o que ha habido una experiencia exitosa. Bueno, en 2001 Portugal decidió decriminalizar el consumo de sustancias, de todas las sustancias. Y decriminalizar, ¿qué significa? Descriminalizar significa sacar de la mano del Poder Judicial, de la policía, la responsabilidad de atacar los problemas derivados por el porte, el consumo de sustancias, inclusive en la vía pública, y confiárselo a una comisión civil conformada por un asistente social, un experto jurídico, un experto del área de salud,
con un trabajo también de inversión social importante en el área de salud para poder prepararse al flujo de personas. Bueno, hoy día Portugal ha disminuido los índices de violencia, pero sobre todo, ojo, que aquí hay uno de los problemas de las políticas públicas sobre drogas, no solo de Chile, del mundo. Uno de los problemas principales es que se apunta a la disminución del consumo y no a la disminución de las consecuencias negativas del consumo de drogas. Entonces, disminuir el consumo no es lo mismo. O sea, la cantidad es un riesgo controlado. Nosotros hablamos del alcohol como un gran problema de política de salud. El alcohol lo consume un porcentaje altísimo de la población. Los que llegan a tener problemas con el alcohol son un grupo muy pequeño de la población. Si uno considera, ¿no?, la masa de consumidores. Pasa lo mismo con cualquier otra droga. Son los patrones de consumo los que generan problemas. Entonces, son las consecuencias del consumo sobre las que se debiera focalizar la política de droga y no sobre el consumo en sí mismo. Ahora, ministro, rehabilitación. ¿Dónde encuentra alguna persona, que primero se tiene que reconocer, lo primero es reconocerse y tener la voluntad? ¿Dónde encuentra una persona posibilidades de rehabilitación? ¿Dónde hay centros de rehabilitación? Porque a veces requieren internaciones y hay algunos centros de rehabilitación, hay fundaciones que han tenido que asumir ese rol, en los cuales se requiere la internación, pero no dan las lucas. A ver, yo sí antes señalaría algo. Yo creo que en general, y esto a propósito si es riesgo controlado o no, yo creo que en determinados territorios se viven equilibrios sociales muy precarios y que en circunstancias determinadas los desbordes se dejan sentir, a propósito de la balacera tan comentada. Correcto. En la prensa. Pero, y esto pensando en cuál es el estado del arte. Correcto. La cultura del tráfico de drogas no es algo que esté legitimado socialmente en nuestro país, ni que se haya naturalizado aún. Pero en sectores sí. Sí. Pero a nivel general no. Y con algunas drogas hay un mayor nivel de tolerancia. Sí, y además con matices. Lo digo porque, o sea, como cultura de convivencia hay un riesgo ciertamente, y eso hay que enfrentarlo decididamente. O sea, obedece más que nada a un modelo externo. Con políticas integrales, con capacidades de intervención en dimensiones transversales. Hablamos territoriales, de intervención social, de desarrollo social, hablamos de transferencias, hablamos también, por cierto, de la intervención policial. Rehabilitación, no se me arranca. Pero en rehabilitación existe una oferta pública que es extendida. O sea, yo lo quiero plantear en diferentes ámbitos. O sea, los programas de Senda, los programas del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Salud. La pregunta si es que esa intervención desagregada de una intervención más estructural es eficiente y es reparadora. Lo digo porque lo que plantea Remo, lo que plantea básicamente es que lo que se hace es atacar causas, pero no consecuencias de reparación. Remo Sáez, director de Gredo y también de Paréntesis. Y yo estoy de acuerdo con que abierto. Ahí el fenómeno tiene que ver con qué es la razón que lleva a aquello. Y por eso la intervención, creo que el problema en materia de intervención no es tanto de oferta pública como de modelo de intervención. Claro. Y ahí lo que planteaba Rafa al inicio, el Estado de Chile para un problema sistémico como este, en términos de un territorio, no puede tener un abordaje sectorial. Tiene que tener necesariamente un abordaje más... Mira, incluso la palabra intersectorial le queda corta. Aquí se requiere cierta planificación social. Eso era el diseño inicial del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes y de Senda después. Ahora, probablemente no ha resultado tanto, pero el Consejo estaba conformado por todos los ministerios que tuvieran algún tipo de relación en el tema. Alcalde, ¿a usted le pasa en el día a día que llegan familias, madres, a pedirle ayuda para rehabilitación? Y si le llega, ¿qué mano le puede echar usted? La oferta de la sociedad chilena en general es muy baja y es un hecho de que los tratamientos, sobre todo residenciales, son mucho más caros y claramente son inaccesibles para los sectores populares. ¿Y cómo la red de organizaciones que existen son de cobertura más baja. En la comuna funciona la Corporación La Esperanza y las posibilidades de derivación que tienen los gobiernos locales en materia de rehabilitación son muy bajas. ¿Cómo lo hace usted ahí? ¿Tiene que empezar a pedir favores, llamar a fundaciones? Y se acumulan las listas de espera de personas que, teniendo voluntad de rehabilitarse, no tienen posibilidad de acceder a esos programas. Porque acuérdense que se enferma la familia completa. Se enferma la familia completa con una persona que está metido en consumo problemático de drogas. Sí.
O sea, las listas de espera, en general, no tan solo en San Joaquín, en los COSAM es importante. Pero además volvemos al tema de la rehabilitación. O sea, no podemos ser hegemónicos en temas de rehabilitación. O sea, porque un adulto que consume una droga determinada, su única alternativa, su único objetivo terapéutico, tiene que ser la abstención completa. O sea, uno perfectamente puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero controlar el consumo de alguna droga y lo quiero hacer solo los fines de semana. O quiero dejar una droga que tenga un daño mayor por una droga menor. Esas posibilidades terapéuticas no existen. Y estamos hablando de adultos. Entonces yo creo que ahí también hay un tema de estrategia, de un modelo más bien conservador, único, homogéneo, que no responde a la realidad. Hay una discriminación. Es culpa de él que sea drogadicto. Ahora, varias comunas lograron, con apoyo del Ministerio de Salud, sacar adelante sus CESAN, los centros de salud mental. Pero, por ejemplo, nosotros ya no podemos, no tenemos la posibilidad de ampliar los CESAN en su cobertura. No existen terrenos, porque primero generalmente estos programas no contemplan la compra de terrenos, generalmente solo son equipos profesionales. Los programas de ampliación, cuando usted quiere tener más psicólogos, más médicos, más psiquiatras, tiene que tener un lugar adecuado para lograr la instalación. Entonces al final todas las ampliaciones se hacen en base a container y ya las capacidades no son, yo le voy a dar muy un limitadas. consejo. Aproveche que tiene al ministro al lado. Remo, tú querías decir algo y tú eres ministro. Reconectarme con la pregunta que me hiciste antes sobre los países exitosos. En general tienen una política que le llaman de 4 pilares. Entonces, después de descriminalizar, lo que se hace es centrarse fuertemente en el sistema de salud, prevención, tratamiento, reducción de daños, que es un modelo alternativo a la posibilidad de que las personas solamente dejen de consumir, sino que se centra más en la consecuencia. Y represión del narcotráfico a alto nivel. Entonces, si nosotros logramos ampliar la oferta pública a esos pilares, logramos efectivamente poner al centro las consecuencias negativas del consumo y poder atacar los distintos eslabones. Hoy día estamos muy concentrados en la represión de los eslabones débiles y estamos concentrados tenemos un sistema donde el acceso inclusive es muy bajo y los resultados además de esos programas no son muy buenos. Ahora, ¿cómo de alguna forma, le pregunta para la mesa, se combate cuando, por ejemplo, en el caso de San Ramón, se inoculó, entró la bacteria al mismo aparato estatal del narcotráfico? ¿Cómo se puede combatir eso? Porque se naturaliza, se valida. No, ahí la respuesta tiene que ser clara y categórica. O sea, no es posible que en un municipio existan funcionarios que estén vinculados a estos temas, que existan prácticas que puedan reñirse, ¿cierto?, con este tema. Cualquier elemento que en la institucionalidad pública ya se vincule con el narcotráfico tiene que ser cortado de raíz. O sea, no hay otra posibilidad ni señal. Sobre el mismo tema, no hay matices. No es posible y no se puede permitir que haya ningún vínculo con la institucionalidad. O sea, cuando hablamos de tráfico, ciertamente que el Estado no puede ser tolerante de ninguna manera. Ahora, sí quiero hacer una reflexión que me parece importante. Yo creo que es debatible el tema de las libertades personales y el consumo de drogas. O sea, creo que es parte de los debates que Chile tiene que enfrentar en el presente y en el futuro. Pero ese debate tiene que tener una dimensión lo más extendida posible en términos de las implicancias del consumo. Porque yo podría estar de acuerdo con que la libertad personal, en tanto sujeto, me lo faculta. Pero quiero poner otra dimensión, y a propósito de Chile está enfrentando un debate súper importante. Tenemos 6 proyectos de ley que estamos legislando en materia de protección de niñez. El debate sobre la protección de niñez, siendo uno de los grupos sociales más vulnerables de nuestro país, remite a una cuestión central. ¿El Estado tiene capacidad de intervenir más allá de tribunales? Lo digo en la acción administrativa, de poder tener una lógica colaborativa. Lo digo porque cuando yo tengo un papá o una mamá que consume drogas y está en el ámbito de sus libertades personales, pero tiene un impacto respecto de un niño y una niña, hay una discusión, hay que dar. Sí, claro, pero una pregunta. ¿Qué le decimos a la persona que está en la casa mirándonos ahora que dice ya planes, intervenciones, pero al ciudadano de a pie que dice que está desesperado porque tiene un barrio conflictivo, en términos de seguridad, porque una cosa es que se quedaran todos en su casa y consuman droga en su casa y le vendan a 2 o 3 pericos, pero hay balas, hay violencia, a la persona común y corriente. Dijimos que es multidimensional, dijimos que es complejo, dijimos que está dentro de una cultura. La prohibición aumenta la violencia, aumenta las posibilidades de que se generen organizaciones criminales.
O sea, eso está estudiado, viene de antes. Entonces, la prohibición, la represión, hay evidencia de que eso aumenta. Entonces, usar la fuerza no mejora la situación. Además, lo que podemos hacer, es que yo me imagino que puede llegar a pasar en la ley de emergencia, una intervención de mucha fuerza, de mucha represión, eliminamos, erradicamos este espacio, efecto globo. Eso es lo que pasó entre Colombia y México. Efecto globo. Se van para otro lado. Entonces, lo que se necesita es urgentemente reflexionar sobre cuál es la mejor forma de regular el mercado de la sustancia. Y en ese momento no está regulado. No vamos a proteger los niños prohibiendo, porque a los niños les llega igual droga, porque cuando las organizaciones criminales controlan el mercado de las drogas, ellos no deciden a quién le venden. Ministro, pero ¿qué le decimos a la persona que nos está viendo en estos momentos en la casa respecto a que dice qué puedo hacer? Más allá de la denuncia telefónica, anónima, que no tiene muchos resultados tampoco. Yo creo que hay que, o sea, la política pública, y este es un diálogo con las personas, tiene que ser muy persistente y perseverante en capacidades comunitarias. Sí, yo no veo posibilidad de que haya resolución de conflictos en el mediano y en el largo plazo si aquí no tenemos una institucionalidad que, por ejemplo, reconozca el papel a los dirigentes sociales en estos temas, que sean actores que medien la relación. Usted lo vive y lo sufre, ¿eh? Si solo dos cosas, como vuelvo atrás, pero voy a referirme al punto. Primero, como la situación de San Ramón afectó mucho, ¿no? Y se puso en entredicho también el fondo de las instituciones municipales. Para mí lo más importante es que toda institución tiene que tener mecanismos de control, y cuando el río suena es porque piedras trae, y por tanto toda institución, un alcalde, un jefe policial, tiene que tener mecanismos de control y no creer el falso sueño que su institución no puede ser penetrada. Hay que tener esos mecanismos y actuar con dureza cuando se ocurre. Segundo lugar, lo que hay que decirle en general a los ciudadanos, a los millones de chilenos que viven en barrios críticos, es que aquí no van a haber milagros. Cuando nosotros partimos el 2011 con Iniciativa Legua, dijimos, estos son programas a una década, porque las causas son multidimensionales y profundas. En segundo lugar, yo creo que en ese sentido, lo que requiere el país es una política respecto a estos barrios críticos, pero con dimensiones de facultades, de financiamiento que el Estado de Chile hasta ahora no dimensiona y que tiene que aportar. No puede ser que si usted sabe que el principal problema que tienen los barrios críticos son los componentes educacionales, usted desarrolle programas, por ejemplo, de escuelas de oficio en que usted a una persona le hace cursos de un mes, sabiendo que usted lo menos necesita para que esa persona tenga empleabilidad, programas de 6 meses. Entonces, en general, las coberturas, los montos que se están aprobando no dan cuenta de la gravedad del problema. Y finalmente... Le voy a dar la palabra, no se preocupe. Hay 496 barrios en Chile, hay gente que nos está mirando. Libertad de expresión, ahí tienen la cámara, Remo, para... Lo que tú quieras, 30 segundos. No se me pase. Yo creo que eso es reflejo de un problema mayor que no afecta solo Chile, que afecta globalmente, ¿no? El mundo, multitudes de individuos precarizados en situaciones de extrema vulnerabilidad que buscan la forma de incluirse, y una forma de incluirse en ese momento a la mano en esos barrios el tráfico de sustancias. Ahora, en el específico hay cosas que sí podemos hacer y que podemos hacer en Chile. Tenemos una ley de droga que claramente va reformada y llevamos años tratando de reformar en cuanto a poder distinguir bien entre consumidores y traficantes. Tenemos una ley de droga que, por ejemplo, pone en la misma lista sustancias como la marihuana, la cocaína, la heroína. Entonces, ahí podemos hacer cosas, podemos asumir modelos exitosos que han funcionado en otros países, adaptados a nuestra realidad, para acercar mucha más gente al sistema de salud. 30 segundos no se me pasa, ahí tiene la cámara 2, alcalde. Muy bien, yo creo que lo que el país debe realizar es primero sostener una política de Estado para barrios de alta complejidad o barrios críticos, con programas debidamente financiados. En segundo lugar, lo que el país requiere es que en estos programas se articulen de manera adecuada los gobiernos locales, la comunidad y el gobierno central, fortaleciendo particularmente el liderazgo de las organizaciones sociales con autonomía, porque ellos son los que viven en su territorio. En tercer lugar, la academia también tiene mucho que decir, porque cuando se desarrollen estos programas se requiere también equipos profesionales adecuados, con competencias técnicas. Así como nosotros estamos en educación fortaleciendo, por ejemplo, la carrera docente, se requieren equipos profesionales con especialidad para enfrentar estos problemas. Y finalmente, yo estoy de acuerdo
con Remo. ¿En qué sentido? De que el país tiene que entrar en un debate serio sobre la despenalización de las drogas blandas. Las políticas de control no han dado resultados en este sentido y es fundamental para que el país aborde un debate de esta materia. 30 segundos, por favor, Cámara 2, ministro. Bueno, No se me pase que aquí no, me gritan. yo creo que soluciones automáticas no existen. Lo que sí es posible es que las transformaciones que el país requiere y que las familias se sientan más seguras y contentas con su modo de vida, pasa necesariamente por fortalecer las comunidades. La familia es importante, la persona es importante, pero si tenemos comunidades desagregadas, si no tenemos organizaciones sociales que tengan peso específico, si no tenemos dirigentes que puedan mediar y ejercer control social, es difícil que las comunidades puedan proyectarse. Y lo que buscamos son territorios que nos permitan tener satisfacción. Pero para ello es clave perseverar en políticas públicas que asuman que Chile requiere un desarrollo multidimensional, que requerimos educación de calidad, salud gratuita y con accesibilidad para todos, que requerimos trabajo y seguridad social, que requerimos, entre otras cosas, habitabilidad adecuada, pero que requerimos una convivencia que no solo nos contribuya a la cohesión, sino que a la inclusión, porque Chile es un país muy heterogéneo. Rafael, 30 segundos. Bien, el desafío es gigante, importante, pero posible. Aquí hay que ganarle al mercado de la droga, aquí hay que ganarle al narcotraficante y eso pasa por una respuesta desde la institucionalidad pública que permita hacer frente a estos temas. Mucho se ha dicho, yo creo que hay bastante consenso, pero yo insisto, aquí hay un tema con el consumo y con mirada muy sesgada con respecto al tema. La droga y la persona y el contexto son tres variables que se mezclan y que tienen que ser entendidas y estudiadas. Muchas gracias por haber estado con nosotros, señores panelistas. Muchas gracias, ministro. Alcalde Remo, muchas gracias también, Rafa. Muy bien. Gracias. Nos encontramos el próximo fin de semana con otro tema país. Este es un tema de política pública, un tema también doloroso y lo quisimos tratar en esta presentación de CNN Chile y Universidad Central. Esta y todas las ediciones de Actualidad Central disponibles en radio.ucentral.cl. Universidad Central, adscrita al Sistema Único de Admisión de Cruz, presentó Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas.